Bueno, muy buenas para todos. A continuación voy a hacer un resumen breve acerca de la guía de Hydraulic Jump. Bueno, entonces, empezando por el término de Hydraulic Jump, o conocido también en el español como el salto hidráulico o resalto hidráulico, pues es un producto, o pues sí, es producido por el flujo rápidamente variado. ¿Qué hace esto? Pues que en una distancia muy pequeña pues se presenta un cambio abrupto de la elevación del, del flujo. Entonces, generalmente pues pasa de un estado subcrítico qué pena, de supercrítico a subcrítico o viceversa. Generalmente pues se ve más que pase de un estado supercrítico a subcrítico. Vale, entonces aquí pues podemos ver las ecuaciones de momentos que se pueden aplicar. Aquí está el diagrama que les acabo de decir de una forma más resumida. Entonces a esta altura me va a producir un flujo supercrítico y esta altura de aquí eh, una, pues un flujo subcrítico, pues dependiendo como pues ya depende del número de fraud que se aplique. El caudal se va a mantener constante. En esta parte pues podemos ver las gráficas de energía específica y de momento. Entonces aquí pues podemos ver que esta altura 2 pues se va a presentar en un estado subcrítico. Aquí tenemos pues, lo podríamos marcar esta parte como el Y crítico. Sabemos que la parte que divide el régimen subcrítico del supercrítico. Entonces de aquí para arriba es el flujo subcrítico, de aquí para abajo es el régimen supercrítico. Lo mismo que acá. Acá la única diferencia que vamos a tener es que el momento en ambas secciones se va a conservar la cantidad de movimiento. En cambio aquí va a haber una disipación de energía. Esto viene acompañado de una disipación de energía. Entonces, generalmente pues utilizamos estos abacos para diferentes tipos de canales, como podemos abrir aquí para un trapezoidal, aquí para un circular y aquí para un triangular. Pues los utilizamos generalmente se lo utiliza para encontrar esas alturas en los resaltos, como YJ1, YJ2, bueno, entonces aquí como lo podemos ver hay un ejemplo. Entonces nos dice que la sección, que se tiene un canal de sección trapezoidal con los siguientes datos: un ancho de solera de 6, un talud de 2 y un caudal, se tiene un caudal de 200 pies cúbicos por segundo. Bueno, entonces nos dice determinar la profundidad después del salto hidráulico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que con esos datos encontramos el YJ2. Entonces, como ya tenemos los datos de aquí, solo es reemplazar en las anteriores ecuaciones, pues que ya les había dicho de cantidad de movimiento. Y ya una vez ya obtenidos esos valores, pues tenemos como única incógnita a YJ2. Entonces, por método de iteraciones, pues eh, resolvemos esta ecuación y pues vemos que nos da 6.85. Esta sería la manera matemática de hacerlo, pero allí la manera teórica, que como es la manera teórica, es la manera de los abacos. Entonces, con los datos que pues, nos proporcionaba el problema, nos podemos venir acá arriba en esto. Entonces aquí pues tenemos que solucionar esto. Estos términos de aquí pues ya son conocidos. El Q, el M, la gravedad y la base. Ya queda también. Entonces relacionamos estas, pues sustituimos y los valores que nos den, por ejemplo, si aquí nos diera 1,
vamos y vemos qué valor nos da este, si 0,1, 0,5, bueno, cualquiera de eso. Donde corte, nos vamos a ir acá a la parte izquierda y vamos a encontrar estos valores aquí, YJ2. Y pues simplemente es de reemplazar como, mira, como lo vemos aquí. Y entonces pues reemplazando nos da que la profundidad da 6,9, mientras que acá da 6,85. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy aproximado, ¿no? Muy aproximado el método matemático y el teórico. Bueno, pasamos al momento específico en canales rectangulares. Bueno, esta guía más se enfoca al estudio del salto hidráulico en canales rectangulares. Entonces es similar a lo que hablábamos anteriormente. Tenemos esta ecuación, que es la ecuación de momento, o pues de cantidad de movimiento, pues que tiene sus diferentes variables. Q es el caudal unitario, YU y YD pues son las alturas de sus respectivas secciones. F pues es la fuerza de fricción y F es una fuerza hidrodinámica pues impuesto eh, por lo podríamos decir, por un objeto pues que se encuentra en el canal, ¿vale? Entonces aquí pues ya vemos que nos explica el texto cada uno de sus variables. Eh, entonces aquí pues podemos ver un ejemplo. Aquí pues, nos da los datos de otro ejemplo anterior y nos pide eh, que determinemos la fuerza esta fuerza aquí es una fuerza hidrodinámica. Entonces pues también realizamos lo mismo. Entonces tenemos unos ábacos y también tenemos la forma matemática de realizarlo. Entonces reemplazando los datos tenemos esta ecuación de la cual también la podemos despejar por método de iteraciones o cualquier otra solución. Entonces nos da 2587 libras. Y por el método del abaco, por este abaco de aquí, como ya tenemos estos valores del caudal unitario, el momento específico eh, y el tirante, pues realizamos de una manera similar a los anteriores ejercicios. Entonces, pues aquí ya lo que les comentaba, nos dan estos valores y tenemos esta ecuación. Entonces volvemos a despejar y nos da 2590, que también da muy similar al valor de acá. Bueno, este sigue siendo otro ejemplo que también es de encontrar la fuerza E, pues con los mismos valores y pues, los mismos principios que se aplicó anteriormente. Bueno, el salto hidráulico en canales rectangulares pues también sigue la misma ideología que veníamos hablando anteriormente. Entonces aquí pues podemos ver la ecuación de momento en cada sección, se va a conservar. Y tenemos unas ecuaciones específicas para encontrar el tirante pues en cada sección. Esto solo aplica, como lo dice, para canales rectangulares. Aquí podemos encontrar también la disipación de energía que les había comentado en las gráficas. Bueno, aquí está el ejemplo. Aquí pues esta es otra fórmula por la cual podemos encontrar esa disipación. Entonces también aquí nos da los datos. Simplemente es seguir la misma ideología. Vamos a tener pues
la mayoría de los datos. Y en esta parte, ¿qué nos pide? Bueno, entonces vamos a ver. Nos pide que calculemos, la profundidad en las secciones B y D y la energía perdida. Entonces, pues vamos reemplazando datos, encontramos YB, después vamos con el número de Freud y reemplazamos en las anteriores ecuaciones. Y por último, pues reemplazamos en esta ecuación para encontrar la disipación de energía. También relacionado a esto está el principio del momento. Pues la cantidad la cantidad de momento, pues como lo sabemos, es la segunda ley de Newton aplicada a un volumen en control en un canal abierto. Entonces esto establece que la resultante de todas sus fuerzas externas que actúan sobre pues, dicho volumen de control es igual al cambio de momento por unidad de tiempo. Pues siempre sigue esto. Y pues también nos comenta esta parte eh, que puede haber que cuando se tenga una sección contraída, cuando se tenga pues cierto caudal y no tenga pues esa energía específica, tiene que adaptarse a a una nueva energía y pues con una nueva profundidad. Es como es el análisis que se puede sacar de esta parte. Entonces aquí también vemos el mismo ejemplo, unas ecuaciones similares. Y aquí pues nos pide calcular el caudal. Entonces estas pues, ecuaciones están en secciones pues, anteriores, que son coeficientes de descarga y bueno, estos datos ya no los proporciona acá. Entonces aquí nos pide calcular el caudal para un H de 10 pies y para 35. O sea, se hace similar. Bueno, ¿qué seguimos aquí? Seguimos las steel basins. Las steel basins o traducidas también como eh, cuencas quietas o aliviadas, no se resume más que son los vertederos por donde va a transitar el flujo pues, que se tiene aquí, que pues buscan que este resalto hidráulico no sea, pues que no se produzca de una manera tan brusca, sino que es, por decirlo así, de una manera pues más gradual. Es simplemente eso. Y la posición, pues aquí también en esta parte vamos a ver las posiciones pues, en las partes que se va a generar este salto, A, C, A y B. Bueno, aquí nos comenta pues, eh, cuál es el más adecuado. Entonces, para estos sistemas, ojalá se tenga un sistema que el más adecuado sea el A. Y bueno, entonces aquí también podemos ver otro ejemplo. Ya nos proporciona los datos. ¿Y qué nos dicen aquí? Que nos toca encontrar. Entonces aquí vamos a encontrar el delta X, que esta sería la longitud de resalto. Entonces, pues viendo las anteriores ecuaciones, ya nos proporcionan los datos. Entonces, primero empezaríamos por el caudal, encontrando el caudal. Después vamos por el Y1. Posterior vamos por el número de Freud. Y bueno, vamos encontrando el Y2, porque tenemos en términos de Y1 en términos conocidos. Y realizamos así los diferentes cálculos, encontramos el YR. Bueno, y demás términos. La pendiente. Entonces aquí pues podemos ver
como una memoria de cálculo, por decirlo así. Y bueno, entonces como fórmula tenemos esta fórmula la tenemos para encontrar la longitud de resalto, entonces va a ser encontrada en términos anteriores, como los podemos ver. Este ejercicio también 6.14 es similar al anterior. Y bueno, entonces aquí entramos a ver las características del resalto hidráulico, que pues simplemente para clasificarlo se va a usar el número de Froude, dependiendo del número de Froude que se tenga. Por ejemplo, si está en 1.7, en 2.5, se lo va a clasificar pues de diferente manera: oscilante, ondulante. Y bueno, aquí pues muestra las distintas clasificaciones que se puede hacer. Aquí tenemos el diseño para estos vertederos o pues, sí, pues para las diferentes estructuras, pues para que este resalto se dé de una forma más gradual, de una forma pues, eh, por decirlo así, pues en transicionada. Entonces aquí nos muestra pues las diferentes bases, cuáles son recomendadas, cuando se encuentren qué número de Froude y demás. Entonces pues si tenemos número de Froude, podemos ver la longitud que va a tener cada estas secciones, como lo podemos ver aquí el LB. Y bueno, entonces aquí se encuentran más ejercicios. El ejercicio 6.15, que también nos pide cuál es, qué, qué sección de esas pues debemos utilizar cuando tenemos ciertas características. Y bueno, entonces aquí explica todo el proceso, la cual pues llegamos pues aplicamos las anteriores ecuaciones y vamos viendo pues que se realizan los debidos procesos y lleva a Abacus, como lo podríamos ver, que nos da pues ya en términos conocidos LB. Y bueno, eso pues fue como un breve resumen de la guía que se puede encontrar en el libro de, bueno, en la sección de Hydraulic Jumps. Muchas gracias.